Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola, ¿cómo estás, hermano y hermana, amigo y amiga? Estamos aquí transmitiendo este mensaje de la palabra del Señor desde la ciudad de Guatemala en Iglesia Cristiana Jesucristo. Es para mí un honor y un gusto poder continuar con esta serie de predicaciones acerca del tema de la gloria que encontramos en la aflicción o la gloria que proviene de la aflicción, o más bien la gloria que viene después de la aflicción. Podemos llamar el título de varias formas, pero la idea es que podamos renovar nuestro entendimiento y ver las aflicciones que Dios nos permite padecer con nuevos ojos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos estudiando este aspecto de la vida del creyente? Es porque tú y yo estamos pasando aflicciones en este momento, es lo más probable. Y si tú en este momento no estás pasando ninguna aflicción, yo estoy 100% seguro que en el corto plazo, en el futuro, a corto plazo o mediano plazo, vas a experimentar alguna aflicción. Y claro, como instinto natural, todos tratamos de evadir las aflicciones, evadir peligros, complicaciones, etc. El libro de Proverbios nos dice que el sabio ve el peligro y se aleja, pero el necio pasa y lleva el peligro o lleva el problema. Entonces, claro, nosotros queriendo actuar en sabiduría, tratamos de evitar todo tipo de aflicciones, es decir, decisiones o acciones que tomemos que nos van a traer aflicción. Y eso es definitivamente bueno, pero debido a que ninguno de nosotros somos perfectos, entonces siempre vamos a experimentar algún tipo de aflicción para que Dios nos perfeccione. Y por supuesto, si podemos evitar las aflicciones, la mayor cantidad de aflicciones, al obedecerle a Dios, eso es bueno. Pero paradójicamente, entre más obedecemos a Dios,
más oportunidades tenemos de ser afligidos porque mayor gloria viene para nosotros. Entonces, quiero que nuestro entendimiento cambie, que tú y yo podamos ver las aflicciones con otro punto de vista, con otra visión, desde otro ángulo, con los ojos de Cristo, que podamos ver las circunstancias como Dios las ve. Hay una historia acerca del profeta Eliseo, en donde él estaba rodeado, o perdón, no recuerdo si es el profeta Elías. Me inclino por el profeta Eliseo. Esto no lo tengo en mis notas, pero Dios lo pone en mi corazón y la historia es de que el profeta está rodeado por un ejército que lo quieren matar. Y él está en un monte o en un cerro o una pequeña montaña, está ahí con su ayudante, con su discípulo, y ellos ven a este ejército que está ahí abajo esperándolos para matarlos. Y el ayudante del profeta, el asistente, está atemorizado, piensa que van a morir, pues por razones obvias, y el profeta decide mostrarle o le pide al Señor que le muestre a su siervo lo que le ha permitido ver a él. Y cuando Dios le abre los ojos al siervo del profeta, él puede ver lo que el profeta estaba viendo, y que es que rodeado alrededor de ellos y rodeándolos había un ejército de ángeles rodeándolos, que eran mucho más poderoso y más fuerte que el ejército que los quería matar y estaba ahí abajo. Entonces, eso pues obviamente le trajo mucha paz al siervo del profeta, y el profeta, al tener esta visión o esta mirada espiritual abierta, sentía mucha paz, no le causaba ninguna incomodidad ni miedo el que lo quisieran matar ahí abajo. De la misma forma, mi deseo es que podamos tener esa visión espiritual en donde, aun cuando en este mundo andamos rodeados de aflicciones y a veces salimos de una aflicción para entrar a otra, que comprendamos que Dios tiene mejores planes para nosotros, que la razón por la que estamos pasando aflicciones es porque Dios tiene mejores planes para nosotros y tiene una gloria que necesitamos experimentar la aflicción para poder obtenerla, algunos dicen: Señor, por favor, ya no quiero tanta gloria, ya no me mandes tantas aflicciones. Pero pensémoslo de la manera en que tú tratarías con alguien que amas. Pensemos en tus hijos. Y si tú no tienes hijos, piensa en alguien a quien tú amas, tu cónyuge, tus padres, amigos que tú ames mucho. Y no harías tú, no harías tú todo lo posible para que estas personas puedan estar en una mejor condición de lo que están ahora, aun cuando eso signifique que pasen por cierta aflicción. Si tú tienes hijos, tú los corriges, tú los castigas, tú los quizás, bueno, bíblicamente dice que debemos darle vara a nuestros hijos, aunque hoy en día con derechos humanos y todo eso, pues, y los psicólogos y todo dicen que no es recomendable, pero la Biblia es la Biblia, y yo creo que todas las generaciones hemos recibido varas, hasta aquí, quizás la de ahorita no, pero por más de 2000, 4000 años el ser humano ha recibido vara. Así que sí, le damos vara a nuestros hijos, los corregimos, los castigamos para quitar de ellos, alejar de ellos malos hábitos, malas costumbres o acciones perjudiciales, y que ellos puedan heredar una mejor manera de vivir, que sean más educados, que sean más inteligentes, que tengan mejor conocimiento, que tengan una mejor disciplina en la vida, etc.
la naturaleza nos da tantos ejemplos, ¿no? Y en el gimnasio, si nosotros queremos desarrollar un corazón fuerte, si queremos tener eh, una buena condición física para que podamos correr, saltar, etcétera, para que nuestros músculos no decaigan, pues se padece, ¿no? Uno hace que el cuerpo atraviese una aflicción. En una ocasión leí un comentario bíblico acerca de un versículo en el libro de Proverbios, en donde se nos advierte de que si consentimos a un esclavo, en los tiempos bíblicos se entendía el concepto de esclavitud, que es diferente al que tenemos hoy, pero bueno, el punto es de que si consentimos al esclavo de pequeño, cuando sea grande va a tratar de apoderarse de la heredad. Eh, y es un proverbio un poco interesante, y pues leyendo algunos comentarios bíblicos acerca de qué significaba ese proverbio, me topé con uno muy interesante, y el comentarista hacía la comparación de la figura del cuerpo con un esclavo. Y él explicaba que el cuerpo muchas veces es como nuestro esclavo. El cuerpo nos tiene que responder, tiene que obedecernos. Lo que nuestra mente, lo que nuestra alma le dicta al cuerpo, el cuerpo tiene que obedecerlo. Si yo quiero caminar hacia allá, mis piernas tienen que obedecer y andar y caminar. Si yo quiero saltar para tomar algo, mis piernas tienen que responder. Si yo quiero girar, tiene que hacerlo, etc. Nuestro cuerpo tiene que responder, pero si consentimos a nuestro cuerpo y dejamos que nuestro cuerpo haga lo que él quiere, entonces eventualmente el cuerpo, la carne, se va a apoderar de nosotros y nos va a robar de lo que es nuestro. Entonces, si nosotros pasamos en la silla, en el sillón o en la cama todo el tiempo, nuestro cuerpo eventualmente va a perder su habilidad para caminar y hacer actividades. Y yo creo que entendemos hacia dónde vamos, ¿no? De alguna manera, la aflicción que le aplicamos a nuestro cuerpo nos ayuda a lograr una meta. Si queremos lograr algo, nuestro cuerpo tiene que padecer y soportar lo que sea necesario para lograrlo. Igual es con nuestra mente. Si queremos ganar exámenes, pasar pruebas, entender ciertas cosas, nuestra mente es sometida a mucha prueba, mucha presión, hasta que logramos con la mente ejercitarla para que pueda acceder a ese conocimiento o a ese razonamiento o lo que sea que estemos buscando con nuestra mente. El espíritu es igual. Si queremos desarrollar un espíritu fuerte, vamos a tener que pasar por aflicciones espirituales que nos van a ayudar a desarrollar esa fortaleza espiritual. Si tú ves en un país y consideras al ejército de tu país o a la fuerza policial de tu país, y tú ves de que los soldados o los policías en tu país son obesos, no les gusta hacer nada, no tienen buena puntería con el arma, en vez de estar entrenando en su tiempo libre, están sentados comiendo y viendo tele ahí en el cuartel. ¿Te daría confianza eso en tu ejército? ¿Te daría confianza en la policía que te protege? Yo recuerdo que una vez estaba aquí en Ciudad de Guatemala, y aquí pues muchas veces hay crimen común, ¿no?, en las calles. Y recuerdo de que yo estaba manejando mi vehículo en la calle, y repentinamente veo a un hombre corriendo velozmente a través de los carros, entre todos los carros. De hecho, pasó tan rápido que me asusté. Dije, ¿qué pasó? Y pasó corriendo rapidísimo. Y no entendí por qué andaba corriendo en medio de la calle, pero sí me di cuenta que andaba huyendo. Inmediatamente volteé a ver atrás bien el retrovisor para ver de qué venía huyendo, y veo a un par de policías lejos, apenas corriendo a una velocidad muy lenta, los policías con sobrepeso, mientras que este ladrón iba pero a una velocidad altísima. Después me doy cuenta que de repente el ladrón viene de regreso y venía sin camisa. Y algo que me percaté cuando venía es de que
el ladrón estaba muy musculoso, de hecho tenía músculos, y venía corriendo cautelosamente, ya no venía porque ya no estaba huyendo, venía como escondiéndose entre los carros, pero avanzando. Y yo lo vi, y musculoso, fuerte, y ¿qué está pasando acá? El punto es de que pasó de regreso, de hecho pasó por ahí, y me quedo viendo yo en el espejo del carro qué estaba pasando, y el ladrón había botado su arma. Y la cosa es de que iba de regreso para recuperar su pistola, y estaba escondiéndose de los policías. Y los policías venían corriendo. El punto es de que llega casi a encontrarse de frente con los policías, casi de frente, al alcance casi de la mano de los policías, toma su pistola del suelo y sale corriendo otra vez, sale corriendo otra vez. Y los policías no lo pudieron alcanzar nunca. Después pasaron los policías a la par mía, iban cansados, y no lo iban a alcanzar nunca. Entonces, a lo que voy, a lo que voy con esto es, el ladrón tenía un cuerpo atlético, fuerte, corría rápido, podía hacer lo que necesitaba hacer, en este caso huir. Los policías tenían un cuerpo con sobrepeso, se notaba que no tenían práctica corriendo, y al final no lograron hacer lo que tenían que hacer. Ahora, yo no sé, pero yo estoy seguro que ese ladrón iba al gimnasio, porque se miraba fornido, atlético, mientras que los policías definitivamente no iban al gimnasio, no tenían una dieta apropiada, y probablemente tenían una vida mucho más cómoda, de eso estoy seguro. Pero a lo que voy con esto es de que si no sometemos dejemos nuestro cuerpo, que es lo menos importante, pero si no sometemos nuestra alma, nuestro espíritu, que sí son lo más importante porque perduran para siempre, si no sometemos nuestra alma y nuestro espíritu a las aflicciones, no vamos a poder cumplir los propósitos espirituales que Dios tiene para nosotros. Así como el cuerpo tiene una función para esta vida, así también nuestra alma necesita ser ejercitada para la función eterna que tiene. La palabra de Dios nos dice que es importante ejercitar el cuerpo, pero es todavía más importante ejercitar el espíritu. Y así como afligimos nuestro cuerpo y a veces nos privamos de ciertas comidas, yo veo muchas veces a las mujeres queriendo guardar la línea, se privan de comer ciertas cosas, que no comen pastel o no comen esto, no comen el otro porque no quieren engordar y quieren mantener bien la figura. Bueno, eso está bien. Espiritualmente, a veces nos tenemos que sacrificar y pasamos por ciertas aflicciones, pero estas nos ayudan a ser más fuertes. Ok, continuamos con el tema de la gloria en la aflicción, y este es el tercer mensaje, la tercera predicación de una serie de 4 mensajes y predicaciones. Esta es la tercera. En la primera vimos una introducción al tema, hablamos de los orígenes de por qué en la vida tenemos aflicción, por qué sufrimos, cuál es el propósito. En el segundo mensaje vimos el padecimiento individual como personas, cómo padecemos si somos afligidos en lo individual y somos también glorificados en lo individual. La gloria que recibimos como individuos al ser afligidos. Y en este tercer mensaje nos vamos a enfocar en la familia, como familias. Yo sé de que no todos tenemos una vida en familia, aunque la gran mayoría de personas llevamos una vida en familia, ya sea con padres, con hermanos o con nuestro cónyuge e hijos. Como sea, de alguna manera tenemos una familia. Pero sí, entiendo que hay una minoría de personas que por circunstancias de la vida no tienen familia, y eso pasa, eso sucede. Entonces, para aquel que no tenga una familia, es decir, que diga, bueno, no tengo padres, no tengo hermanos, o si tengo hermanos, no tengo una relación con ellos, están alejados, no tengo un cónyuge, no tengo hijos,
decir no tengo una familia cercana, pues bueno, para ti, si tú estás en esa condición, considera esto como tu futura familia, si Dios tiene una familia para ti y está preparándote para tener una familia propia. Y si no es ese el plan de Dios para tu vida, pues velo como tu familia espiritual, es decir, tus hermanos espirituales, tus hermanos en Cristo inmediatos, tus padres espirituales, tus pastores, aquellos que son como padres espirituales para ti, y aquellos que son figuras de padres y figuras de hermanos. En el libro de Proverbios se nos dice que muchas veces es más hermano el amigo cercano que el hermano biológico lejano. La manera en que lo pone Proverbios es que mejor busca a tu amigo cercano y no a tu hermano lejano. A lo que eso se refiere es de que muchas veces tenemos amigos que están cerca y pueden ser como hermanos para nosotros. Entonces, si tú no tienes nuevamente una familia, toma este mensaje como la familia que Dios tiene para ti en un futuro, si ese es el plan de Dios, y la familia espiritual de la cual está rodeado, padres espirituales, hermanos espirituales que tú tienes a tu alrededor. La palabra de Dios en el libro de los Salmos dice que Dios acoge al huérfano. Entonces, si tú no tienes padres, si tú eres alguien que ha vivido en orfandad, lo cual de paso ya es una aflicción que Dios ha tenido en tu vida para prepararte para la gloria que tiene específicamente para ti. Pero si tú has vivido en esa situación de orfandad, el libro de Salmos dice que Dios es ese padre y madre para ti. Con todo yo te recogeré, dice el libro de los Salmos, y Él es tu padre y tu madre, no solo celestial, sino terrenal también. Entonces, bueno, este mensaje es para nuestras aflicciones que padecemos como familias o dentro de las familias, las cuales son a veces las aflicciones más difíciles, más difíciles. Hay muchos tipos de aflicciones, lo hablábamos en el primer mensaje, económicas, de salud y muchísimos tipos, pero a veces las aflicciones familiares y dentro de familia pueden ser de las más difíciles, de las más complicadas. Cuando una familia se separa debido a aflicciones o cuando una familia en conjunto pasa aflicciones, puede ser muy, muy desgarrador. A veces un padre o una madre dicen, bueno, yo puedo soportar la aflicción, pero que mis hijos pasen por la aflicción no lo soporto. Y a veces nosotros vemos a un ser querido muy cercano, a una familia muy cercana o incluso amistades que son como familia padecer aflicciones y también nos duele y nosotros no estamos siendo afligidos, pero el verlo nos hace afligirnos. Yo conozco a veces a personas que me dicen, mira, gracias a Dios no tengo aflicciones, no tengo problemas, todo está muy bien en mi vida, pero mis hijos están pasando por aflicciones y eso me desgarra. Y al revés, ¿verdad? A veces pueden ser los padres que están pasando por aflicciones, etc. Y quiero que veamos cómo estas aflicciones nos pueden ayudar a obtener una mayor gloria de parte de Dios. No son aflicciones que vienen de balde o por gusto, sino que tienen el propósito de traer una mayor gloria para nosotros. A veces también estas aflicciones vienen a corregir errores que se han cometido dentro de familia o como familia, y esto también nos ayuda a obtener una mayor gloria. A veces hay cosas que se heredan como familia que Dios quiere corregir y trae aflicción para corregirlas. Y esa aflicción nos va a perfeccionar, va a eliminar esas cosas que a Dios no le agradan, quizás de nuestra familia, y va a traer a su vez gloria para nosotros. Es que mira, querido hermano, querido amigo, todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Si nosotros pecamos, si nosotros cometemos un error, Dios desea corregirnos. Él anhela corregirnos para que no nos quedemos con ese error. Que no nos quedemos con ese error.
Mira, yo sé de que fue en el primer mensaje donde hablamos de los orígenes, de las aflicciones y de la gloria que viene de esta aflicción. Pero yo sé que fue en el primer mensaje, pero quisiera hablar nada más una cosita que creo que se quedó en el tintero y que hemos olvidado acerca de la misericordia y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces, dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Nuevamente, esto no está en mis notas, entonces, pero Dios lo está poniendo en mi corazón. En el capítulo 3 de Génesis, Génesis capítulo 3 y verso 22. Después de que el hombre pecó, cayó, fue un error que cometió el ser humano, que cometió Adán y Eva. Pecaron, erraron y a consecuencia de esto pues vinieron aflicciones para corregir ese error y poder llevar al ser humano a cumplir con su propósito. ¿Ok? Fueron castigos y aflicciones que vinieron con el propósito de corregir el error y el pecado que nosotros cometimos y permitirnos llevar la gloria que Dios había predispuesto para nosotros, aún desde antes de la fundación del mundo. Dice en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y viva para siempre. Es decir, Dios no quería que el hombre viviera para siempre en ese estado de aflicción y de maldición. Nuevamente en el primer mensaje lo vimos, así que si tú no has visto el primer y el segundo mensaje, en este mismo canal donde tú estás viendo esto, puedes ir al primer y al segundo mensaje para que puedas absorber mejor lo que vamos a ver en este tercer mensaje. Y lo que sucede es de que previo a esto, Dios había tenido que lanzar una serie de maldiciones para corregir los problemas que se habían generado por este pecado. Y ahora dice, bueno, ya está maldita la tierra, ya está maldito el hombre, maldito a la mujer, maldito los animales, hay maldiciones por todos lados. No es bueno que el hombre siga viviendo para siempre en esta maldición. Y esto es muy importante. Las aflicciones no son para siempre. Tengamos eso en cuenta. La gloria de Dios es para siempre. Las maldiciones y las aflicciones no son para siempre. Tienen un límite. Y esto es lo que Dios hizo aquí. Digo, no dejemos que viva para siempre en esta condición, en esta tierra, en este mundo que ya está maldito. Y dice en el verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén al ser humano, al hombre, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Es decir, Dios quería que el hombre muriera. Previo a esto, previo al pecado, Adán y Eva podían comer libremente el árbol de la vida y eso les daba una vida eterna, no morían. Pero ahora Dios no quiere que vivan, sino que mueran, para que al morir sus cuerpos pecaminosos pasen, dejen esta tierra que ya está maldita y ahora sus almas y sus espíritus pasen a una nueva vida. Y después Dios, como lo vemos en Apocalipsis, regenera esos cuerpos, nos da cuerpos nuevos y pues bueno, llegamos a la vida eterna. Pero a lo que voy con todo esto es de que también cuando cometemos errores y pecados en familia, dentro de la familia, Dios va a traer aflicciones para que sean corregidos, para que los errores sean limados. Ahora, todas las familias de la tierra sufren aflicciones porque ninguna familia es perfecta. Yo sé que muchas veces en las redes sociales y en los círculos sociales tendemos a proyectar la imagen de una familia perfecta, pero ninguna familia es perfecta, ninguna. Sabes de que hasta la familia de Cristo en la tierra
tenía problemas. ¿Recuerdan la historia de Jesús? Cuando Jesús, siendo todavía niño, se les escapó a los padres sin pedirles permiso, y los padres tuvieron y le dieron su regañada y su castigada a Jesús. Entonces, aún ahí hubo aflicción, ¿no? Porque Jesús no les avisó nada, se fue por ahí a hacer lo que él quería hacer, o más bien lo que el Padre lo envió a hacer, porque eso es lo que él dijo: en los asuntos de mi Padre tengo que estar. Pero el punto es de que no pidió permiso y no avisó. Y bueno, José y María lo buscan y lo encuentran, y seguro le dieron una aliada, lo regañaron y posiblemente hasta lo castigaron. Pero aún ahí en la familia de Cristo habían problemas y aflicciones a veces. Nosotros como familias, también somos afligidos a veces colectivamente. Hablamos en el mensaje anterior sobre cuando somos afligidos en lo individual, y también la gloria que esto trae para nosotros en lo individual. Pero a veces, como familias, y al estar unidos a una familia, el error o el pecado o la aflicción para perfeccionar a un miembro de la familia afecta a los demás. Y los afecta para mal por un momento, pero para bien por la eternidad. Nuevamente, estoy repitiendo esto mucho con un propósito. Las aflicciones, maldiciones o lo que sea, son para un tiempo limitado y relativamente corto, pero las bendiciones y la gloria son eternas. Las bendiciones y la gloria son eternas. Es muy, muy, muy importante que comprendamos eso, porque nos ayuda a la hora de estar en la aflicción a no rendirnos, porque la aflicción tiene un fin. No nos podemos rendir, aún como familias, no nos podemos rendir. A veces una familia está pasando una aflicción y lo que hacen ciertos miembros de la familia es saltar del barco, ¿no? Si dicen, no, aquí como familia, yo me voy de acá, y abandonan a sus familias por causa de la aflicción, cuando en realidad esa aflicción va a terminar pronto. Quizás tú lo sientas que es largo, pero a la luz de la eternidad es muy corto. La aflicción va a pasar pronto. Y por haberte salido, abandonado a tu familia o alejarte de tu familia y no haber querido padecer juntamente con ellos, te pierdes también la gloria que viene para tu familia, y de la cual tú no vas a gozar porque te fuiste. Te pierdes de esa gloria. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso en la Biblia para que lo comprendamos mejor. La Biblia nos habla mucho acerca de las familias, y nuevamente en el libro de Génesis encontramos los orígenes de la familia y ejemplos muy lindos en las familias de los patriarcas, los padres de la nación de Israel, y los que recibieron las promesas de la gloria de Dios para sus vidas y para para todo el pueblo de Dios, todos los que buscan al Señor. Así que amarrémonos ahí, amarrémonos ahí. Dios tiene planes preciosos para nuestras familias. Seamos sabios en entender los tiempos de Dios y saber de que toda aflicción familiar tiene un fin, pero la gloria que Dios tiene para tu familia es eterna, es eterna. Así que empecemos a ver. Vimos un poquito ahí en Génesis sobre Adán y Eva, y hablamos de la descendencia de ellos en los mensajes anteriores. Pero quiero de que veamos a una de las primeras familias que se nos menciona en la Biblia y donde realmente se profundiza mucho en la dinámica de la Biblia, las aflicciones, pero en la dinámica de la familia, las aflicciones que padecieron como familia, y es la familia de Abraham. Así que vamos a estar viendo un poquito acerca de Abraham, también de Isaac, de Jacob, y algunas de las aflicciones que ellos padecieron, y también la gloria inmensa que Dios preparó para ellos a raíz de estas aflicciones. Entonces, si podemos ir a Génesis, vamos a ver. Si podemos ir a Génesis, perdón que aquí se me perdió la vida
el inicio de la vida de Abraham. Ok, vamos al capítulo 14 de Génesis. En el capítulo 14, en el capítulo 12 de Génesis, el Señor empieza a llamar a Abraham y una de las cosas que le dice es de que salga o se separe de su padre, de la casa de su padre, y que va a hacer de él una nación grande y lo va a bendecir y engrandecer su nombre. Y quiero que veamos en los versos 1 y 2 y 3 también. Y para que tengamos una idea de la gloria que Dios tenía preparada para Abraham y su familia. Pero Jehová había dicho a Abraham, que le llamaban en este tiempo antes que le cambiara el nombre a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ok. Ahora, todas estas bendiciones, nuevamente, por favor, si no has visto los primeros dos mensajes, velos antes de ver este mensaje para que puedas tener una mayor comprensión de lo que vamos a estar hablando aquí. Estas bendiciones que están acá eran para el tiempo de vida en la tierra de Abraham. La respuesta es no. La respuesta es no. Veamos la primera. Quiero que veamos esto solo para que comprendamos que la gloria de Dios, claro, Dios nos da cosas buenas en esta tierra y sí nos da bendiciones en nuestra vida presente. Antes que muramos, vamos a ver muchas bendiciones que vienen de Dios y vamos a ver la gloria de Dios también. Pero las mayores bendiciones, las mayores promesas y la mayor gloria de parte de Dios la veremos en la eternidad. Eso es muy importante porque es lo que nos va a sostener en medio de la aflicción y nos va a dar la victoria en medio de la aflicción. La victoria en la aflicción significa que se cumpla en nosotros el propósito de la aflicción. Nuevamente voy a repetir eso. La victoria en la aflicción es que se cumpla en nosotros el propósito de la aflicción. Por ejemplo, vámonos nuevamente al ejemplo del ejercicio. Perdón que tome este ejemplo, no es de que yo sea un fanático del ejercicio, en realidad no lo soy, pero es un ejemplo muy sencillo y fácil de visualizar. Si mi objetivo es bajar de peso, y ese es mi propósito, yo digo, bueno, voy a bajar de peso en un año tal cantidad de libras, y para bajar de peso me voy a limitar de ciertas comidas, me voy a sacrificar mi apetito. Y voy a hacer ejercicio, aunque me duela el cuerpo y sea incómodo y sude y todo eso. Y lo empiezo a hacer, empiezo con mi plan y empiezo a hacer ejercicio y amanezco con dolores de cuerpo porque me duelen las piernas, los brazos de tanto hacer ejercicio. Después me quedo con los antojos, no como eso, no como aquello. Hago ayunos, muy importante, hago ayunos y me limito ciertos días de comer, más por razones espirituales que físicas, pero ambas son válidas. Y hago todas esas cosas y mi plan es hacerlo por un año, pero al mes me rindo, o a los 2 meses me rindo. ¿Qué va a suceder? ¿Voy a lograr mi propósito, el propósito por el cual me afligí? Porque ayunar fue una aflicción, hacer dieta fue una aflicción, ir al gimnasio y tener el cuerpo doliéndome todo el tiempo es una aflicción. Si yo no cumplo, si el propósito el propósito por el cual yo estuve pasando por esa aflicción no se cumple, ¿obtuve victoria? Claro que no, claro que no. Entonces, de la misma manera, en lo espiritual, Abraham y su familia fueron afligidos en muchas cosas. Y mientras Abraham estuvo vivo, hasta el día de su muerte, él no vio
él no vio convertirse a su familia en una nación grande. De hecho, él solo llegó a ver a dos nietos del hijo de la promesa, o sea, de su linaje, donde venía la promesa. Él tuvo otros hijos y más nietos, por otro lado, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Pero lo que voy es de que aquí dice, la primera promesa que le da es: te haré una nación grande. Bueno, eso no lo vio Abraham en su vida, en esta tierra. Sí lo vio en la eternidad. Hoy en día Abraham está ahí en el cielo con Cristo y él puede ver que en efecto se convirtió en una nación muy grande. ¿Ok? Pero vean dónde está Abraham, está con Cristo. Ya está en el cielo. Y le dice: te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bueno, él no alcanzó un gran renombre mientras estuvo vivo. Sí fue conocido en su región, en su área. Le tenía respeto, tenía un buen nombre. Pero realmente su nombre no vino a ser tan grande sino hasta después de Cristo, hasta después de la primera venida de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra y envió a sus discípulos y el evangelio a toda la tierra, pues ahí realmente se engrandeció el nombre de Abraham, porque todos los que conocemos a Dios y buscamos a Dios hemos escuchado el nombre de Abraham. Entonces, nuevamente, no mientras estuvo vivo, sino que ahora en la eternidad. Y serás bendición. Y se bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, ¿vio eso Abraham mientras estuvo vivo? No. Él no pudo ver cómo todas las familias de la tierra fueron benditas por la fe que él tuvo en el Señor, y la fe que su familia también tuvo, porque Isaac tuvo fe, Jacob también tuvo fe. Es decir, esa fe que tuvo en familia no la vieron hasta en la eternidad. Hoy en día, ellos están en la eternidad y ven todas estas bendiciones, que incluso no han llegado a su máximo esplendor. Son bendiciones que todavía se están desarrollando y están creciendo. Y ellos la están recibiendo en la eternidad, pero no lo vieron en vida. Entonces, yo tengo un dicho de que las aflicciones son para la vida de esta tierra, pero las bendiciones más grandes son para la eternidad. Lo contrario es lo que le pasa al impío, al que no ama a Dios, al que no busca a Dios, al que no se arrepiente, al que no quiere seguir a Dios. A esa persona, las bendiciones de la tierra son lo único que tiene, y las aflicciones son eternas en el infierno. Entonces, si tú caminas con Dios, tu mente tiene que ser diferente a la mente del mundo, a la mente carnal, a la mente animal. El animal solo busca satisfacer su necesidad en la tierra. El hombre que busca a Dios busca la gloria eterna, no temporal, la gloria eterna. Ok, entonces vemos cómo Abraham empieza esta jornada con su familia. Eventualmente se desprende y cumple lo que Dios le pide, se desprende de su familia. Y empieza a formar su hogar. Tiene a su esposa, Dios le promete un hijo que tardó mucho tiempo en llegar, pero llegó. Esa, por ejemplo, fue una bendición que Dios sí le dio en la vida. Nuevamente, quiero balancear esto. No es de que no vamos a ver ninguna bendición en esta vida. Estoy hablando de las mayores bendiciones. Mira, ¿cuáles fueron las mayores bendiciones que Abraham recibió? La bendición de ser una nación grande. Por ejemplo, en mi caso, yo personalmente, yo sé que Dios no va a hacer una nación grande de mí, porque primero ya estamos cerca de los fines de los tiempos. Entonces, no creo que van a haber suficientes años, décadas, siglos, milenios para que mi descendencia natural llegue a ser una gran nación. Eso no va a pasar conmigo, pero sí sucedió con Abraham. Entonces, una nación grande. Lo bendijo Abraham, engrandeció su nombre y fue de bendición para todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra han recibido bendición de parte de Abraham, y es por la fe en Cristo Jesús, la fe que Abraham tuvo en el Señor. Ahora, esas fueron las grandes bendiciones.
y que Abraham no las vio sino hasta en la eternidad. Pero hubieron también bendiciones menores, si lo pudiéramos decir, que son bendiciones buenas y que sí vio en la tierra. Por ejemplo, Dios le prometió un hijo con su esposa Sara, que era pues su esposa legítima, por así decirlo, su esposa a quien ella amaba, y Dios se lo concedió ver. Tardó bastante, pero llegó y lo logró ver. Entonces Dios le prometió un hijo, formar una familia, y así fue. Pero Abraham tuvo algo que yo lo considero importante para nosotros. La orden que Dios le dio a Abraham fue que dejara su tierra y dejara su parentela y la casa de su padre. Y Abraham no cumplió con esa orden de inmediato, pero sí la cumplió, sí la cumplió. El Señor Jesús nos dice que cuando recibimos una orden de parte de Dios y quizás inmediatamente no la cumplimos, no lo hacemos, pero después sí lo hacemos. Al final sí terminamos obedeciendo a Dios. Quizás un poco fuera de tiempo, pero lo obedecemos. El Señor lo toma en cuenta como obediencia. Lo toma en cuenta como obediencia. Entonces, Abraham en este caso, pues no obedeció a esa parte de inmediato, pero eventualmente obedeció. Y yo creo que lo que él hizo fue algo, de alguna manera, muy hermoso, porque tuvo misericordia de la familia de su padre. Él llevó a su padre con él. Su padre era idólatra, tenía ídolos. Abraham posiblemente venía de un trasfondo idólatra, posiblemente no lo sabemos, pero eventualmente, si eso era así, eventualmente Dios le reveló la verdad, que Dios es el único Dios, hay un solo Dios, y Abraham abrazó esa verdad. Pero Abraham tuvo misericordia de su padre, tuvo misericordia. Y hermano y hermana, amigo, esto no tiene nada de malo. Quizás tú tienes padres, abuelos, parentela, que quizás no están caminando con Dios o tienen ciertas costumbres, hábitos que no le agradan a Dios. Y yo sé que algunas personas en su experiencia al llegar a Cristo, lo que hacen es inmediatamente partir y alejarse de sus familias, si sus familias no aceptan a Cristo o no vienen a Cristo. Y si eso es lo que Dios pone en tu corazón, pues es lo que Dios te puso y te ordenó, y pues está bien. Pero Abraham tenía algo que yo no sé si era su corazón, no lo dice la Biblia, pero de alguna manera él como que quiso jalar a su padre, quizás a las bendiciones que Dios le había prometido. Sin embargo, esas bendiciones Dios las había terminado para él y su familia, y no necesariamente para su padre. Aunque de alguna manera el padre de Abraham alcanzó parte en las bendiciones de su hijo, Abraham. No quiero complicar esto mucho, pero el padre de Abraham, Taré, lo menciona aquí, era un hombre que adoraba ídolos, ¿ok? Abraham lo lleva con él, sale de su tierra, pero no deja a su padre ahí, se lo lleva con él y van juntos. Y llegan a un lugar, a una región llamada Harán. Lo vemos ahí en Génesis 12, en Harán. Y en Harán se quedaron por así decirlo, su padre y la familia de su padre. Cuando me refiero a la familia del padre, me refiero a los hermanos de Abraham, Y solamente siguió Abraham con uno de sus sobrinos, Lot, y su esposa. Entonces, el padre de Abraham quedó ahí en Harán. La demás parentela de Abraham quedó ahí en Harán, y ellos se quedaron con sus ídolos, es decir, se quedaron con sus costumbres, con su paganismo. Y Abraham, estando en Harán, ya habían salido de la tierra, habían caminado hasta Harán. Si tú tienes ahí tú puedes ver un mapa ahí en las Biblias, normalmente hay mapas, y puedes ver de dónde sale Abraham.
sale, recorre hasta Harán, y de Harán baja al sur hacia Canaán, que es hacia donde Dios lo llevaba. Pero lo que voy con todo esto, mi punto es el aprecio de Abraham por su padre y sus hermanos, que de alguna manera pienso, es mi opinión personal, no quiso dejar a su padre y sus hermanos hundidos ahí en el paganismo y la idolatría que se vivía en Mesopotamia, logró llevarlos hasta Harán. Después de eso ya no siguieron con él, pero los sacó al menos de todo eso. Y sí, ellos siguieron con su idolatría, pero ¿qué pasa tiempo después? De alguna manera no quedaron tan lejos de Abraham. Abraham recorre un poco más y se distancia de ellos hacia el sur. Y lo que sucede aquí es de que años después, muchos años después, el hijo de la promesa de Abraham, el que le daba todas las bendiciones, Isaac, se casaría con su parentela que Abraham había dejado en Harán. Y de ahí, todos sabemos muy bien, Rebeca sale de esa parentela ahí en Harán. Rebeca sale de esa parentela, es de la parentela que Abraham dejó ahí, es decir, descendiente del padre de Abraham también, y de los hermanos de Abraham. Sale de ahí Rebeca, y Rebeca se casa con Isaac. Y de la unión de Isaac con Rebeca, pues nacen Jacob y Esaú. Jacob hereda las promesas. A lo que voy con todo esto es de que podemos ver que de alguna manera Taré, el padre de Abraham, tiene parte en la bendición que Dios le dio a Abraham. Tiene parte en la bendición que Dios le da a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham se quedó con ellos por un tiempo. Si la parentela de Abraham se hubiera quedado en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, que estaba mucho más lejos, quizás hubiera sido un poco más difícil que Abraham fuera a conseguir esposa para su hijo hasta donde estaba su parentela. Lo hubiera podido hacer definitivamente, pero hubiera sido algo más difícil. Mientras que el hecho de que Abraham logró jalar, por así decirlo, traer a su familia un poco más cerca de donde él estaba, le ayudó a Abraham a conseguirle una esposa, la esposa correcta, a su hijo Isaac, y de ahí, a través de Rebeca, la demás parentela de Abraham, su padre y sus hermanos, lograron de alguna manera entrar en las bendiciones de Abraham. Todo lo que quiero que veamos con esto, lo que quiero explicarte aquí y que podamos ver, es cómo Abraham de alguna manera procuró la bendición de su familia a través de la bendición que él estaba recibiendo personalmente. Nosotros, como lo hablamos en el mensaje anterior, tenemos promesas de parte de Dios en lo individual, promesas que Dios y bendiciones que Dios tiene para nosotros y una gloria individual que Dios tiene para nosotros. Esa gloria es bueno que la compartamos con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, las familias de nuestros hermanos, tíos, abuelos, qué sé yo. Pero en la medida de lo posible, es bueno que podamos compartir esa bendición con ellos. Como te decía nuevamente, algunas veces cuando alguien recibe a Cristo, el cambio en su vida es tan radical que se aleja de su familia, si su familia es una mala influencia espiritualmente. Pero a veces yo creo de que es buena idea que permanezcamos con nuestra familia si esto va a lograr que nuestra familia reciba algo de la bendición que nosotros tenemos, algo de la bendición que Dios nos ha prometido. Y es bueno que hagamos el intento. Yo sé que a veces es difícil que nuestra familia, si nuestra familia no conoce a Dios, es difícil de que nos reciban bien o que podamos nosotros generar un impacto, pero Abraham lo intentó y quizás no recibieron la bendición plena, pero lograron obtener parte de la bendición que Dios le dio a Abraham. Yo recuerdo muy bien de que en mi familia, cuando Dios llegó a nuestro hogar, lo hizo primeramente a través de mi madre, de mi mamá. Y
mi mamá fue la que empezó a buscar de Dios y ya luego pues jaló a mi papá y a mis hermanos, al resto de la familia. Y recuerdo muy bien que mi papá pasó muchos años, yendo a la iglesia sin creer, sin aceptar a Cristo, sin reconocer a Cristo como su Señor. Pero él lo hacía por acompañar a mi mamá. Y mi mamá pues obviamente lo motivaba a que viniera con ella a la iglesia y pues él acompañaba a mi mamá. Y eventualmente mi papá entregó su vida a Cristo. Eventualmente entregó su vida a Cristo. Y era tan gracioso porque mi papá no había recibido a Cristo, pero iba a la iglesia, cantaba los himnos, aplaudía, alababa a Dios, ofrendaba, o sea, es decir, hacía todo lo que hace un cristiano en la iglesia, pero no había aceptado a Cristo. Y no quería aceptar a Cristo hasta que finalmente Dios lo tocó y aceptó al Señor y se bautizó y empezó a hablar en lenguas, etcétera, y empezó a servirle al Señor desde ese día hasta el día que el Señor se lo llevó. Pero a lo que voy es de que, claro, si mi mamá no le hubiera importado mucho, hubiera dicho, bueno, sí, no me acompañes, esto no te gusta a ti, o sea, eso hubiera sido un error garrafal. Igualmente con los padres, yo recuerdo que nuevamente a mi familia el evangelio llegó a través de un tío. Y este tío empezó a evangelizar a todos sus hermanos. Entre ellos estaba mi mamá era hermana de él, y mi mamá empezó a buscar de Dios a través de la evangelización que este tío le estaba haciendo, y empezamos a buscar. Y yo recuerdo muy bien cuando este tío llegaba a la casa, él llegaba y empezaba a hablarnos de Dios y hablarnos de Dios, y pues eventualmente llevó a toda la familia al Señor. Y este tío convirtió a la mayor parte de sus hermanos, de una familia muy numerosa. Usted sabe, las familias de antes, muy numerosas. Pero llevó a Cristo, el mensaje de Cristo a la mayoría de sus hermanos y hermanas. Y así vinieron muchos de ellos al Señor y sus familias. No todos le recibieron el mensaje, pero la mayoría le hizo. Y con aquellos que no recibieron el mensaje siguió perseverando hasta que eventualmente poco a poco iban llegando. Entonces, y lo más gracioso es, ¿quién llevó a ese tío mío? ¿Quién lo llevó a conocer al Señor? Fue un tío abuelo. Un tío abuelo mío encontró a Cristo en una iglesia, encontró al Señor en una iglesia y fue a hablarle a toda la demás familia, y entre ellos agarró a su sobrino que era mi tío y lo llevó, y o sea, vemos cómo a veces podemos ser de bendición a toda la familia y no quedarnos con esa bendición solo nosotros, sino compartirla con toda la familia. Pero por supuesto, junto con esa bendición vienen las aflicciones, ¿no? Recordemos el mensaje, la gloria que viene de la aflicción. Entonces, esta gloria que venía a la vida de Abraham traía consigo aflicción, la aflicción que le iba a preparar, como lo vimos en los otros mensajes, para esa gloria. Y pues obviamente Rebeca, que era de la parentela lejana de Abraham, vivió la aflicción que venía junto con la bendición. Y pues así, conforme somos de bendición o compartimos la bendición con nuestra familia, tenemos que saber también que las aflicciones que nos van a llevar a esa bendición también van a afectar a nuestra familia. Entonces, a veces es bueno preparar a nuestra familia para que comprendan esta visión de que viene gran bendición para nosotros como familia, pero hay una aflicción que va a pasar y que nos va a preparar para recibir bien esa bendición y esa gloria. Entonces, nuevamente esta era la familia de Abraham. Abraham y su esposa Sara cometen algunos errores y pecados en la vida. Eso nos pasa a todos. Los evitamos, pero siempre llega alguno. Y Abraham, a pesar de ser un hombre justo, piadoso, recto y que amaba a Dios, cometió algunos errores. Y entre esos errores fue el haber tomado a otra mujer, ¿no? Y eso fue un error tanto de Abraham como de su esposa, Sara, porque pues como que la idea fue entre los dos. Lo sugirió Sara y Abraham lo aceptó, y pues los dos
Se les ocurrió que Abraham tomara otra esposa para tener un hijo, pues porque creían que Dios ya no les iba a dar a ellos dos un hijo. Entonces, un error garrafal, pero Dios en su amor, ¿qué es lo que hace Dios en su amor? ¿Qué es lo que hace Dios en su amor? En su amor Dios les trae aflicción para que ellos reconozcan y vean el error y lo corrijan. Y lo corrijan. Y la aflicción que sucede, a la primera que le cae la aflicción es a Sara. Y viene Sara y empieza a tener problemas con la concubina, con la otra mujer de Abraham, a la cual ella trajo. Y ella la promovió a hacerse concubina de Abraham. Y empieza Sara a sufrir y a ser afligida por eso. Y esto provoca que también después, cuando nació Isaac, el hijo de la promesa, Isaac también es afligido por Ismael, el hijo que no había sido parte del plan de Dios. Pero estas aflicciones que vienen a Sara y a Isaac le permite a ellos ver la necesidad de una corrección. Y lo que tenía que suceder ahora es de que Dios, en su misericordia, nuevamente, Dios muchas veces toma nuestros errores y los convierte en grandes bendiciones. Hay de hecho un pasaje en la Biblia que Dios toma las cenizas y las convierte en belleza, ¿no? Entonces, Dios en su misericordia toma esta situación y la aflicción provoca que haya un deseo de separación entre la familia de Abraham y Sara con la familia de Abraham y Agar, que era la otra mujer. Y bueno, hay una separación, que era la voluntad de Dios, entonces Dios dice, sí, yo quiero que se separen en mi voluntad. Y de la bendición de Abraham, Dios también iba a impartir una bendición hacia Agar e Ismael. Es algo impresionante porque Agar e Ismael fueron lo que podemos llamar comúnmente un error. Pero la bendición de Dios los siguió a ellos. La bendición que Dios tenía para Abraham los siguió a ellos. Y hoy en día hablamos mucho acerca de la nación de Israel de hoy en día, de nuestra época, de cómo es una nación próspera y fuerte y todo esto. Pero los descendientes de Ismael al día de hoy también son muy prósperos. Los pueblos árabes son muy conocidos por su abundancia de riqueza. Son pueblos muy poderosos. Son pueblos poderosos hasta el día de hoy. Entonces, vemos de que la bendición de Abraham siguió en su familia aún en los errores, si podríamos decir así. Y esto creo que es algo muy importante, sobre todo en nuestro contexto en Latinoamérica. Yo estaba viendo por ahí una estadística donde Guatemala tiene el primer lugar en Centroamérica. Tiene el primer lugar en Centroamérica con el mayor número de madres solteras. Es decir, hijos no planificados. Como lo mencionamos hoy, vulgarmente se le llaman errores, ¿no? Errores. Una jovencita con un jovencito cometen un error y nace un niño pues que no estaba planificado, no era lo que se buscaba, etc. ¿Y cuántas personas tenemos en nuestro país que han nacido bajo esas circunstancias? Y la historia de la familia de Abraham es una que nos da esperanza, porque sí hay aflicción en esas circunstancias. Una madre soltera pasa más aflicciones que una madre casada en la gran mayoría de casos. Un niño, una niña que crece en un hogar con solo uno de los padres, pasa más aflicciones en la mayoría de los casos. Pero la bendición que Dios tiene en medio de esas aflicciones es muy real. Es muy real. La historia de Abraham con Agar pareciera una historia un poco triste de alguna manera, porque vemos las aflicciones de Agar. Podemos ver en el capítulo 16 de Génesis una escena muy triste donde Abraham, por orden de Dios, porque Dios se lo ordena, Abraham no quería deshacerse de su hijo Isaac y de su concubina Agar. Abraham no quería,
pero Dios le habla, porque era el plan de Dios. Dios en sus propósitos tenía que separarlos. Entonces Dios le habla, Abraham obedece, con el dolor de su corazón envía a Agar y a Ismael lejos. Dios le promete a Abraham que Dios va a cuidar de ellos, entonces los envía. Y vemos de que Agar e Ismael estaban al borde de la muerte, al borde de la muerte. Miren qué aflicción. ¿Alguna vez has estado tú al borde de la muerte? Así que te estás muriendo y ya. Dice que era tan al borde que estaban de la muerte que Agar decidió alejarse de su hijo Ismael, lo abandonó y se fue lejos de él, solo lo miraba a lo lejos porque no quería ver el momento en que su hijo expirara, no quería ver el momento en que su hijo muriera. Ella estaba segura que Ismael iba a morir, pero no quería verlo con sus ojos, lo quería ver de lejos. Así era la angustia. ¿Has estado tú alguna vez en esa situación donde tu hijo está así ya, que tú dices, no, ya va a morir, no quiero ver cuando muera? O algún familiar cercano, o alguien, o una parte de tu familia muy, muy importante. Y en medio de esa aflicción, Dios trae una salvación y trae un milagro. Dios le habla a Agar, hace aparecer Dios un oasis en el desierto, un milagro. No había ahí un oasis, pero lo hace aparecer. Y lo logran vivir, y dice que Dios engrandece a Agar y a su hijo Ismael, los bendice abundantemente. Y yo entiendo de que tradicionalmente en los cristianos vemos esta lucha entre Ismael e Isaac como parte de la aflicción de un error, de un pecado, de haber hecho algo que no era la voluntad de Dios. Sin embargo, quiero que también consideremos el número de almas entre los descendientes de Isaac que han llegado a Cristo. ¿Cuáles son? Muchos. Es más, posiblemente hoy en día, hay más cristianos entre los pueblos árabes que entre el mismo pueblo de Israel, entre los judíos. Podemos ver las estadísticas. Yo las estuve chequeando hace poco, estuve viendo las estadísticas de los países en el Medio Oriente con más cristianos. ¿Qué país crees tú que era el que menos cristianos tenía? Seguidores de Cristo. Israel. Sí, en Israel hay libertad de culto, pero hay muy pocos cristianos, muy pocos seguidores de Cristo. Quizás la mayoría de cristianos que hay en Israel son los turistas, cristianos turistas que van a visitar Israel. Pero la triste realidad es de que Israel hay muy pocos cristianos comparado con el resto del Medio Oriente. Hay más cristianos en Egipto, por ejemplo. Hay más cristianos en Arabia Saudita. Entonces, nuevamente, regresemos al punto. Lo que yo quiero que veamos es cómo la bendición de Abraham en familia alcanzó aún a este error que Abraham cometió con Sara, a este Ismael, a esta Agar. La bendición los alcanzó. Y a veces como familia cometemos errores. Y Dios va a traer una aflicción a causa de ese error, porque la aflicción nos va a hacer reconsiderar y corregir el error. Y cuando corregimos el error, Dios va a bendecirnos. Aún a pesar de este error, Dios va a bendecir. Al final, todos somos producto, por así decirlo. Todos somos producto de una serie de errores que hemos cometido en todas las generaciones. Aún Cristo, ¿no? Aún Cristo, su linaje, su descendencia, Dios escogió que él proviniera de un linaje donde habían prostitutas, habían extranjeras, también había gente muy piadosa, pero había de todo. Habían errores. ¿Sabes de que cuando uno de los antepasados de Cristo y un antepasado clave en la genealogía de Cristo y en la preparación del camino de Cristo para su nacimiento en la tierra fue el personaje de Ruth, la moabita? Hay un libro entero en la Biblia que nos habla solo de Ruth, un personaje ejemplar y maravilloso. Pero ¿sabes de qué fue en realidad un error el haber
traído a Ruth, a esta familia. Lo que dice la historia en el libro de Ruth es de que Noemí y su esposo, no recuerdo su nombre ahorita, pero su esposo y sus hijos, Malón y el otro hijo, tenían 2 hijos, ellos se fueron de la tierra de Israel, se fueron de su heredad, abandonaron su heredad por irse a Moab a buscar mejores oportunidades. Eso fue un error. De hecho, Dios les había dicho constantemente que no fueran a otras naciones, que no se fueran a otras naciones para buscar prosperidad, sino que procuraran agradar a Dios en su tierra, en su heredad, para que Dios los prosperara. Y pues ellos no tuvieron paciencia, no esperaron en la aflicción. La aflicción se iba a terminar, pero no esperaron y se fueron a Moab. Fue un error que cometieron como familia, Pero en Moab encontraron pues a una nuera y esta era Ruth. Y después de que pasaron muchas cosas, pues si tú lees la historia, ellos regresan, ya solo regresa Noemí con Ruth, todos los demás mueren en Moab. Regresa Noemí con Ruth a la tierra de Israel. Y sabes de que la parentela cercana de Noemí y de su esposo se habían enriquecido mucho. Lo que eso nos da a entender es de que si ellos no se hubieran ido de Israel a Moab, ellos también hubieran sido enriquecidos junto con el resto de su parentela. Entonces la parentela de Noemí y de su esposo prosperaron en Israel, mientras que ellos en Moab buscaban la prosperidad, pero fueron empobrecidos. Entonces los que soportaron la aflicción en Israel, al final Dios los bendijo y prosperaron mucho, mientras y los que buscaban la prosperidad en otras tierras, en otros lugares, al final fueron empobrecidos. Pero de este error Dios proveyó a Ruth, una de las personajes más ilustres en el linaje de Cristo y más ilustres de toda la Biblia. Un ejemplo tan hermoso que Dios nos levantó a raíz de este error familiar. Entonces, Noemí, la suegra de Ruth, en el libro de Ruth, corrigió el error. Cometieron el error de irse a Moab. Dios los afligió muchísimo, muchísimo. Una aflicción terrible, terrible. Y después de tanta aflicción, corrigieron el asunto y pues ya Noemí y Ruth se regresan a la tierra de Israel, que era lo que Dios quería. Y cuando regresan a la tierra de Israel y corrigen el error que habían cometido muchos años atrás, Dios los bendice. Dios bendice a Noemí y a Ruth tremendamente, tremendamente. Y la bendición fue tan grande que pues hasta se escribió un libro, el libro de Ruth. Vemos nuevamente errores familiares que se cometen en familia. No se le puede culpar a una persona porque fue no en familia, pero en familia también somos afligidos y Dios nos corrige, usa la aflicción para corregirnos. El propósito de Dios es que la familia de Noemí estuviera en Israel. Entonces Dios la aflige para que regrese a Israel. Pero en su error ganaron a Ruth, que a la larga fue una mayor bendición que el error que cometieron. Entonces, nuevamente, hablando de errores en familia, ¿no? Porque muchas veces en las familias, cuando hay errores, pecados, o lo que sea, entre las familias andamos viendo a quién culpar, ¿verdad? Es que es una maldición que viene de nuestro bisabuelo, o es que ese es un error que aquel cometió y nos arrastró a todos. O sea, no, no. Es en familia. Y en familia se tiene que corregir. Y si tú sales huyendo de tu familia porque no quieres recibir la aflicción que viene, no vas a corregir. No vas a corregir lo que Dios quería corregir en toda la familia. Entonces, las aflicciones que sufrimos en familia, las tenemos que soportar como familia y vamos a ser restituidos y bendecidos y recibiremos gloria en familia, en familia. Y estos son solo algunos ejemplos. Ya me pasé el tiempo, pero veamos solo los últimos ejemplos aquí, y ahí sí me voy a ir más rápido. Sabemos de la vida de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa que iba a heredar todas las cosas. Isaac con Rebeca tienen un matrimonio soñado, como le podríamos decir. Un matrimonio soñado.
preparado por Dios de una manera sobrenatural y milagrosa. Y entonces diríamos, bueno, el matrimonio perfecto, ¿no? Dios lo hizo, es casi como que Dios mismo se presentó y dijo, bueno, aquí miren, mi voluntad es de que fulano se case con mengana y esta es mi bendición para ellos. Diría, el matrimonio perfecto. No, para nada. Es más, yo creo que a veces Dios desea casarnos entre dos personas específicas para probarnos más. Es decir, solo porque Dios te dice a ti, mira, cásate con tal persona, y esa persona también le dice, mira, cásate con ella, y parece un matrimonio perfecto, ordenado por Dios, y hasta Dios provee visiones, profecías, y todo es como que angelical. A veces la razón por la que está haciendo Dios eso es porque Dios los va a usar a los dos para afilarse el uno al otro, para corregirse el uno al otro, y para que las asperezas de uno limen al otro, y las asperezas de este limen al otro. Entonces, no porque Dios esté evidentemente uniendo a dos personas en matrimonio de una manera providencial y milagrosa, quiere decir que el matrimonio va a ser perfecto. Al contrario, Dios está uniendo a dos personas imperfectas con el propósito de perfeccionarlos. Entonces, créanme, van a haber muchas asperezas en ese matrimonio, como la hubo en el de Isaac con Rebeca. Entonces, definitivamente vinieron las aflicciones. Rebeca fue estéril por mucho tiempo. No lo dice aquí, pero si uno hace los cálculos, que se puede calcular, Rebeca estuvo sin hijos por alrededor de más de 20 años, sin poder dar a luz. Más de 20 años. Vemos la aflicción entonces que sucede ahí. A veces decimos, bueno, maldiciones generacionales. Es un término que usamos mucho en las iglesias. Una maldición generacional. Abraham y Sara no pudieron tener hijos por muchos años. Sara fue estéril por décadas. Entonces Rebeca también heredó la maldición de la familia y hay que reprender, luchar, desatar, romper, revirar, rebotar, hacer de todo, recorrernos todas las iglesias, buscar a todos los profetas de la región para que nos echen esta maldición. Era el propósito de Dios. No era maldición ni nada, era el propósito de Dios, simple y llanamente. La esterilidad que Sara sufrió fue para forjar una fe en Abraham y Sara. Es muy claro, Abraham es llamado el padre de la fe porque Dios forjó mucha fe en él a través de aflicciones. Y Dios, ¿recuerdan la historia de cuando Dios le promete el hijo de la promesa a Abraham? Y eran viejos, Abraham y Sara ya eran viejos, ya no podían tener hijos. Y Sara se ríe, porque Sara como que no muy creyó, ¿verdad? Como que y Dios le tiene que probar a Sara que Dios es poderoso. Y la tiene estéril por más tiempo todavía, para que Sara se dé cuenta que Dios es poderoso. Y el gozo que Sara tuvo al ver que Dios le permitió concebir siendo anciana, fue una gloria incomparable. Pero bueno, no veamos la maldición, entre comillas, la maldición de la esterilidad que padeció Sara. Veamos la gloria que trajo esta aflicción. Y esa gloria la heredó también Isaac con Rebeca. No veamos como que heredaron la maldición, heredaron la bendición. Sí, Rebeca fue estéril y no fue tan estéril por tanto tiempo como Sara, pero fue estéril por muchos años, más de 20 años, creo que fueron casi 25 años de esterilidad. Pero Dios le dio a los hijos que le prometió, se los dio. Y miren, a veces cuando las cosas tardan más y son más difíciles, se aprecian más. Las cosas que cuestan se aprecian más. Y pues bueno, este hijo definitivamente fue muy apreciado y por Sara, y los hijos que le dio a Rebeca también fueron muy, muy apreciados. Luego de esto, conocemos la historia, cometieron nuevamente errores y pues hubieron favoritismos. Isaac quería más a Esaú, Rebeca quería más a Jacob, que fueron errores definitivamente, pero que Dios transformó en bendiciones. Dios transformó para la gloria de lo que Él tenía planificado. Dios trajo aflicción por causa de estos favoritismos. Esaú
empezó a formar familias que no le agradaron a Dios. Esto hizo que Jacob, ahorita le voy a decir por qué me río. Esto hizo que Jacob pensara más en casarse, y Esaú tuvo mujer tras mujer, formó familia tras familia, todas malas y malas familias, paganas, problemáticas. Y como que Jacob, a raíz de ver esto, la pensó mucho para casarse. Yo no sé si tú has hecho alguna vez cuentas, pero puedes hacer las cuentas. El libro de Génesis es muy interesante cuando uno se pone a contar los años, porque uno puede sacar muchas cuentas. Pero una vez me puse a hacer cuentas, y según los números, Jacob se casó alrededor de los 80 años de edad. Sí, lo voy a repetir. Jacob no lo dice explícitamente, pero lo puedes calcular. Jacob se casó más o menos cuando tenía 80 años. Se casó por primera vez. Imagínate eso. Alguien dirá, ¿por qué Jacob se tardó tanto? Porque vio a su hermano gemelo tener tantas mujeres malas que él sí la pensó muy bien antes de casarse. Eso me lleva una historia. Yo creo que con eso voy ya terminando. Me lleva una historia. Una vez estaba pastoreando en una iglesia y estaba supervisando el ministerio de matrimonios. Yo estoy soltero, pero yo no lideraba el ministerio, pero sí lo supervisaba como pastor. Los líderes eran un matrimonio con mucha experiencia, pero estaba supervisando el ministerio y empecé a entrar a algunas de las sesiones que tenían, sesiones de matrimonios. Y un día entré a una de las sesiones y solo estaba observando, escuchando, y recuerdo que todos los matrimonios, pareja por pareja, empezaron a contar sus problemas. Y una de problemas, y uno contaba una cosa, otra cosa. Y en una de esas me preguntó uno de los hermanos, me dijo, pastor, pero ¿usted está casado? Y dije, no, estoy soltero. ¿Por qué no se ha casado? Me dijo. Bueno, le dijo, por gente como ustedes es que no me he casado, le digo, porque tantos problemas que le presentan a uno que uno, bueno, ya la piensa bastante para casarse. Pero bueno, por eso me reía de por qué Esaú tomó tantas mujeres malas y como que eso afectó a Jacob y terminó casándose como hasta los 80 años. Pero bueno, a lo que voy es de que cada familia en estos matrimonios muy piadosos, matrimonios escogidos por Dios, cometieron errores. Y Dios los afligió por causa de sus errores. Y estas aflicciones los ayudaron a corregir las cosas en familia, en familia. Nunca vimos ahí a Abraham, que Abraham saliera corriendo. Cuando Abraham miraba los problemas que había entre Agar y Sara, y entre Isaac y Ismael, Abraham en ningún momento dijo, no, ya no aguanto esto, ya no quiero saber nada de estos problemas, yo me voy, porque quiero huir de los problemas. No, soportó la aflicción, soportó, y Abraham no tuvo una aflicción, tuvo muchas aflicciones por su familia, muchas. Es más, la vez que Abraham huyó de sus problemas, la pagó muy caro. Abraham tenía una esposa, Sara era muy hermosa, y en una ocasión Abraham y Sara fueron a Egipto, no solo una ocasión, no solo fue en Egipto, también fue en Canaán. De que Abraham tuvo miedo de que por causa de la belleza de su esposa lo mataran a él, y por zafarse de esa aflicción y de ese problema, mintió, puso en peligro a su esposa, puso en peligro toda su familia y su descendencia, y fue un verdadero desastre. Entonces, cuando estemos siendo afligidos en familia, no huyamos. Quedémonos en familia, apoyémonos en familia, oremos en familia, salgamos en familia y vamos a ser benditos y glorificados en familia. No vemos a Isaac que sale huyendo cuando todos los problemas estaban dando con Jacob, que Esaú quería matar a Jacob. Imagínense tener a dos hijos que se quieren matar. Debe ser horrible que un hijo quiera matar al otro. Isaac lo sabía. Isaac no salió huyendo. No dijo, no, ¿saben qué? Ya no quiero saber nada. Llévame, Señor. ¿Saben de que Isaac estaba vivo cuando Esaú y Jacob se reconciliaron después de tantos años? Después de tantos años, Isaac estaba vivo. Y pudo ver la reconciliación de sus hijos. No huyó de la situación. No salió corriendo. Y luego llegamos a Jacob, uno de los que más aflicciones tuvo en su familia. Grandes aflicciones. Cometió errores graves. No quiero entrar en tanto detalle, aunque hay tanto detalle en la vida de Jacob, tanto en sus aflicciones como en sus bendiciones y la gloria que vino de esas aflicciones. Pero
Uno de sus grandes errores y grandes aflicciones fue el haber tomado varias mujeres. Dios le proveyó a una esposa, a Lea, pero él quería a Raquel. Pues no, de veras no tengo tiempo de entrar a esos detalles. Me encantaría un día explicar un poco más esos detalles. Pero si quieren ver esos detalles, hay un curso de Génesis en el Instituto Bíblico y pueden ver ese curso, y en el canal del Instituto Bíblico Jesucristo hay un curso de Génesis, ahí pueden ver todos esos detalles que son muy lindos. Pero uno de los grandes errores de Jacob fue haber tomado varias mujeres. Dios le había dado a Lea, él no estaba conforme con Lea y quiso tener también a Raquel. No era la voluntad de Dios perfecta, pero pues Dios lo permitió. Hubieron problemas entre las dos horribles, problemas espantosos. Le dan más mujeres a Jacob. Jacob agarra más concubinas, empieza a tener un chorro de hijos. Los hijos se odiaban, se querían matar, se peleaban. Uno de sus hijos se metió con uno de los hijos de Jacob se metió con una de sus concubinas. O sea, cosas horribles, horribles, feas, desagradables, que uno dice, ¿cómo puede ser una familia de esas? Una familia que busca a Dios. De verdad, desastroso, desastroso. Pero en medio de todos esos errores, Dios trajo una gran aflicción a Jacob y a toda su familia. Gran aflicción, gran aflicción. Y vemos que Jacob al final de sus días, cuando el faraón le pregunta a Jacob que qué tal era su vida, pues Jacob le dice, pues muchos y malos han sido mis años. Malos años, una mala vida. Y es la realidad. Jacob tuvo una mala vida, pero con promesas de una gran gloria eterna, una gran gloria eterna. Jacob tuvo pocos gozos terrenales, pocos gozos. No, tuvo sus gozos definitivamente, pero no fueron tantos comparados con sus aflicciones. Pero la eternidad de Jacob, el padre de Israel, el príncipe de Jehová, es una eternidad gloriosa, una eternidad gloriosa. El único hombre que ha vivido, que ha podido pelear con Dios y ha vencido. El único hombre. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Quizás nuestras familias sean mucho mejores que una familia como la de Jacob. Pero en medio de su aflicción y a raíz de esa aflicción, Dios le permitió tener experiencias gloriosas y una eternidad sumamente gloriosa, sumamente gloriosa. Dios transformó a Jacob en medio de muchas aflicciones, causadas por errores y pecados que él cometió en familia, en su familia. Aparte de los errores que él cometió como individuo, pero como familia cometió tantos errores. Pero Dios lo afligió y de esa aflicción, como un horno, salió oro puro. Un hombre puro como el oro, afligido en la tierra, con malos años, con mala vida, pero una eternidad sumamente gloriosa. El día que lleguemos nosotros al cielo, si lo procuramos y entramos al cielo, el día que nos encontremos en el cielo con Jacob, si le preguntamos si él cambiaría la gloria que él tiene en la eternidad, en el cielo, si él la cambiaría por una vida cómoda en la tierra, yo estoy seguro que él diría que no, ni loco, ni loco. Es más, yo creo que él hasta diría, yo hubiera aguantado todavía más aflicción con tal de tener esta gloria en la eternidad, esta gloria en la eternidad. El nombre de Abraham se le prometió la gloria de que su nombre fuera conocido en toda la tierra. Bueno, hoy en día seguimos hablando de Israel, el nombre que Dios le dio a Jacob. Esa promesa que Dios le dio a Abraham bajó a Isaac y bajó a Jacob. Y hoy en día todos los días aparece en los noticieros el nombre Israel. Todos los días. No hay, muy poca gente en este planeta no sabe de Israel. Miren cómo Dios trajo una gloria tan inmensa a Jacob, tan inmensa a Jacob. Y fue quizás el más afligido de estas familias, el más afligido. Al final,
a través de los errores que cometió Jacob, al igual que Dios hizo con Ruth, Dios proveyó un José. De todos los matrimonios y todos los hijos que tuvo Jacob, nació un José que libró a toda la tierra, a su familia de la hambruna. Un José que Dios usó para preservar las bendiciones de familia. Y José, y con eso termino, José es quizás uno de nuestros máximos ejemplos de ser afligido en familia, pero ser también glorificado en familia. José fue maltratado por su familia, víctima de los problemas intrafamiliares, que ni era culpa de él, es decir, por los errores de su papá, tenía un chorro de hermanos que lo querían matar. Él también era un poco orgulloso y hablaba más de lo que tenía que decir, pero sufrió tanto y fue tan afligido. ¿Y saben por qué fue afligido José? En este caso no fue por sus errores, sino por los errores de su familia. Su familia le causó tremenda aflicción a José. Y luego vino la aflicción, luego se cambiaron los papeles, ¿no? José fue afligido por su familia. Y luego cuando José estaba en la gloria, siendo gobernador de Egipto, la familia de José fue afligida con hambruna. Pero cuando se encontraron, ¿huyó José de la aflicción? José hubiera haber dicho, no está mi familia que me trató tan mal, déjenlos sin comida, que se mueran. Yo salgo huyendo de sus problemas, no tengo por qué tener los problemas de mi familia, ya mucho sufrí yo. No, José los bendijo. Le debe haber costado, porque según la historia ahí no se mira que ha sido tan fácil, se puso a llorar, dice, y lloraba con un lamento indecible, pero bendijo a su familia. Tomó la bendición que Dios le había dado a él en lo individual, que era una bendición de él, y la compartió con su familia, y los bendijo abundantemente, con liberalidad. Les dio lo mejor de la tierra. ¿Qué no les dio? Y cuando sus hermanos creían que José todavía se quería vengar de ellos, y muere Jacob, y llegan ellos a tratar de engañarlo otra vez, diciéndole, hey, mi papá dijo que no te vengaras de nosotros. Y José, no, José los bendijo, más y más y más. Y hasta les encargó algo, dijo, el día que Dios saque a nuestra familia de este lugar, llévenme con ustedes. No me dejen aquí en Egipto, no me dejen en Egipto. Y así fue. Cuando salió Israel, el pueblo de Israel de Egipto, se llevaron a José con ellos, no lo dejaron ahí, no lo abandonaron. Hubieran podido, no hombre, si José ya está muerto, solo son sus huesos, no importa. No, pero aún los huesos jalaron de Egipto y se lo llevaron con ellos. Y lo enterraron en la tierra de sus padres. Hermanos, amigo, amiga que me escuchas, yo sé que tu familia no es fácil, porque ninguna familia es fácil. Hay unas familias más fáciles que otras, eso sí. Algunas circunstancias familiares son muy crueles y muy malas y muy terribles. Otros tienen situaciones familiares no tan difíciles, un poco más sencillas de lidiar. Pero no importa la aflicción que tú estés pasando dentro de tu familia, como lo hizo José, como fue afligido José en su familia, o las aflicciones que incluso tú has causado a tu familia, como Jacob le causó a su familia, como Abraham y Sara le causaron a Isaac, o como Isaac y Rebeca le causaron a sus hijos. Quizás tú eres el hermano que ha vendido al otro como esclavo. Quizás lo que estás sufriendo es una aflicción en familia, por alguna razón que no entiendes. No sabes si son maldiciones generacionales o que maldición de no sé qué. No sabes. Simplemente es una aflicción que ahí está y que toda la familia está padeciendo. Bueno, Dios está en medio de tu aflicción. El Espíritu Santo se mueve en medio de esas tinieblas y está contigo. Está con tu familia. Y Él desea que de esta aflicción salga algo muy glorioso. No abandones a tu familia. No te alejes de tu familia.
No huyas de los problemas y de las aflicciones. Enfréntalos. Y Dios te va a recompensar cuando salgas de ahí junto con tu familia. Dios te va a recompensar. Porque después de la noche llega el día siempre. Y en medio de la oscuridad está Dios con su lámpara, la lámpara de su palabra, guiándote. Y guiándote hacia donde quiere que lleves a tu familia. Guiándote en las cosas que Dios quiere que corrijas como familia, que corrijan como familia. Tú puedes ser una luz en tu familia. No huyas. Quizás Dios te va a usar como una lámpara en medio de tu familia y tú quieres huir y alejarte de ellos en medio de la aflicción. No lo hagas. A menos que Dios te hable claramente y te diga, hey, y estés seguro, y Dios sea el que te hable y te diga, hey, quiero que te separes de ellos, así como se lo dijo a Abraham, así como se lo dijo no solo a Abraham y su padre, sino a Abraham y su hijo, Ismael. Pero aún así, cuando Dios le ordenó a Abraham que se alejara de su padre, Dios hizo lo posible por retener a su padre por un tiempo con tal que fuera bendecido. Y cuando Dios le ordenó a Abraham que se separara de su hijo Ismael, Abraham no quería, pero lo obedeció confiando porque tenía fe en que Dios sí lo iba a proteger y lo iba a bendecir. Así que aun si Dios te dijera que te alejes de tu familia por alguna razón, contiende con Dios. Pídele a Dios si esto es lo correcto, si estás seguro. Y trata de aún, en medio de alejarte de tu familia, trata aún de bendecirlos. Trata de bendecirlos. Pero en la mayoría de los casos, Dios te va a hacer permanecer con tu familia. No escapes de la aflicción con tu familia. Permanece con ellos. Sé una luz en medio de ellos. Y serás bendito juntamente con ellos. Y verás la gloria juntamente con ellos. Amén. Oremos y con eso vamos a quedar despedidos de este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso para con nosotros y en ti son benditas todas las familias de la tierra, Señor. Tú eres la luz de toda familia y aun aquellos que se han quedado sin familia, tú los abrazas y tú los recoges y tú los tienes contigo. Tú eres padre de huérfanos, esposo de viudas. Señor, tú eres nuestro hermano, tú eres nuestro padre, tú eres nuestra familia. Y Señor, tú nos has dado familias en lo natural y también familias en lo espiritual. Nos has provisto una iglesia con una familia. Señor, y a donde quiera que vamos en el mundo, siempre encontraremos una familia en donde te honren a ti, en donde te adoren a ti. Señor, gracias por las familias que tú nos has dado. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos guíes a que en familia te busquemos y podamos decir como Josué declaró, yo y mi familia seguiremos a Jehová. Yo y mi familia seguiremos a Jehová. Señor, tú anhelas familias entregadas a ti. Tú dividiste a los pueblos de la tierra en familias. Te pedimos, Señor, que en familia nos ayudes a salir de la aflicción y a recibir la bendición que viene de ti en familia. Que nuestra bendición individual pueda ser una bendición para nuestra familia y que podamos recibir la bendición de otros miembros de nuestra familia también, así como padecemos juntamente con ellos, así como somos afligidos juntamente con ellos. Señor, te pedimos que tú fortalezcas a la familia de cada una de las personas que está escuchando este mensaje. Que en medio de la aflicción tú traigas luz y traigas esperanza de gloria después de la aflicción. Señor, te ruego por todas las familias y por las familias de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Ayúdalos, fortalécelos y bendícelos. Y si alguien aquí no tiene una familia en lo natural, Señor, te suplico que tú lo traigas a una familia en lo espiritual. Provéele padres espirituales, hermanos espirituales,
en medio de la iglesia, en medio de la congregación, en medio del vecindario, en medio del trabajo, en medio de todo círculo donde se encuentren. Provéeles una familia. Sé tú, Señor, su padre, su hermano, Señor. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.